Párrafo 4. Un acuerdo conjunto es un acuerdo por el cual dos o más partes tienen control conjunto. Sencillito. Dos o más partes tienen control conjunto. Fíjense ustedes que automáticamente cambiamos ahora a una relación distinta. Estábamos hablando del vínculo de una asociada. ¿Cuál tipo de relación se tiene allá? ¿Qué tipo de relación? Influencia. Influencia significativa, no control. Pero ahora acá, a través de un acuerdo, dos o más partes tienen un control conjunto. ¿Sí? Párrafo 5, Eliana. Un acuerdo conjunto tiene las siguientes características. A. Las partes están obligadas por un acuerdo contractual. Párate Y ahí. B. Párate ahí. Un acuerdo contractual, es decir, condición sine qua non para poder saber si estamos en la norma, aplicando con la norma correcta lo que está sucediendo en la compañía con esa inversión, es que exista un acuerdo contractual en donde dos o más partícipes de ese acuerdo, establecen tener un control conjunto sobre algo. Y les digo algo porque es lo que vamos a diferenciar en los tipos de acuerdo conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos como condición sine qua non la existencia de un acuerdo. Ese acuerdo me va a dar dos o más participantes y cada participante necesitan formalizar ese control conjunto a través de un acuerdo contractual. Literalmente, el acuerdo contractual otorga a esas partes control conjunto sobre el acuerdo. eso es lo que indica el acuerdo. Entonces, párrafo 6. Un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto. ¿Qué nos está indicando el párrafo 6? El párrafo 6 nos indica los dos tipos de acuerdo que existen para efectos de vincular un acuerdo conjunto. Uno puede ser para controlar conjuntamente una operación. Cuando tú controlas conjuntamente una operación, no existe un vehículo. Anótenselo por ahí vehículo para explicarles qué es un vehículo. El vehículo es un medio por el cual tú vas a aplicar ese acuerdo conjunto. Por ejemplo, si yo quiero controlar una operación, yo tengo dos alternativas. O acuerdo conjuntamente con otro socio en donde ambos somos accionistas de una empresa, ¿sí? O hablo con otra empresa sin ponerme en el contexto de invertir y crear una nueva y coloco mis propios activos, coloco mis propias gente, la otra empresa hará lo propio, colocar su gente, colocar sus propios activos y operan conjuntamente como si fuesen a instituir, crear una tercera empresa, pero formalmente no lo hace. Ese tipo de acuerdo en donde no hay un vehículo, ¿el vehículo cuál es? Una tercera empresa, distinta a los partícipes que forman parte del acuerdo. Si esa empresa no existe, yo estoy controlando una operación de forma conjunta. Ahora, si hay una empresa de por medio en donde los participantes de ese acuerdo, valga la redundancia, se colocan de acuerdo para controlar una operación que en realidad es una empresa, ahí yo estoy en un negocio conjunto porque estoy controlando a una empresa, no estoy controlando una operación sin formalidad jurídica. Esa es la diferencia entre los dos tipos de acuerdos. Un acuerdo conjunto, en el caso de la NIF 11, puede ser para controlar conjuntamente una operación en donde no hay un vehículo. ¿Qué significa que no hay un vehículo? No estás controlando una empresa,
Cada uno está colocando sus propios activos, sus propios pasivos, sus propios recursos y controlan una operación. Ejemplo, concesiones para construir una carretera, la autopista regional del centro, la autopista hacia Oriente. Los participantes de la construcción de esa carretera, que pueden ser dos o más partícipes, dos o más compañías distintas, pueden optar en crear una empresa para que esa empresa nazca con un propósito de coordinar la construcción de la autopista hacia Oriente, o por el contrario, cada quien coloca su maquinaria, cada quien coloca sus recursos y su gente. Si cada quien coloca sus recursos y su gente, están controlando una operación de forma conjunta. ¿Cómo se llama la operación? Construcción de la autopista hacia Oriente. Si no construyen una empresa, si no crean una empresa que se dedique exclusivamente, sino que cada quien coloca su maquinaria, porque una empresa es constructora y la otra puede estar colocando los planos de ingeniería porque es la que se encarga de diseñar básicamente los puntos álgidos, cotas que pueda tener la autopista hacia Oriente. En cambio, si esas dos empresas, en vez de tomar el camino de que cada quien coloca sus activos, caso de la constructora, caso de la empresa de ingeniería que mide los vínculos pendientes para que no hayan accidentados en la autopista hacia Oriente, si deciden construir una empresa, esa empresa ya se convierte en un vehículo y tiene un negocio propio. ¿Cuál es el negocio propio de esa empresa? Construir la autopista hacia Oriente. O sea, ahí se está controlando un negocio de forma conjunta y no una operación. Esto de todas maneras lo vamos a seguir indagando en la medida en que ahondemos más. Tenemos la definición. Vamos a leer la definición a ver en qué se parece una de la otra. Párrafo 15.2. Párrafo 15.2. Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas, de dicha actividad requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control, los participantes. ¿Ustedes creen que esta definición es diferente a la que acabamos de leer? En la NIF 11. Necesito un acuerdo contractual. En la NIF para las pymes te mencionan el acuerdo contractual. ¿Para qué? Para compartir el control. ¿El control sobre qué? Sobre una actividad económica. Esa actividad económica la puede estar ejerciendo o una compañía formalmente instaurada, o esa actividad económica es una operación que controlan de forma individual, cada uno por su parte, los partícipes del acuerdo conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos como referencia acá? Que en la definición, fíjense cómo llama la NIF para las pymes la norma: negocios conjuntos. ¿Cómo llama la NIF 11 su norma? Acuerdos conjuntos. Me gusta más el nombre de la NIF 11. ¿Por qué? Porque negocio conjunto es un tipo de acuerdo conjunto que se diferencia de una operación controlada de forma conjunta. No es lo mismo acuerdo conjunto que negocio conjunto. Yo presumo, y es un comentario muy particular de mi parte, yo presumo que es un error de redacción. ¿Por qué? Porque al final, cuando comenzamos a hablar acá de los distintos tipos de acuerdos conjuntos, la propia NIF para las pymes lo diferencia. Fíjense, acá acuerdo conjunto, como nombre de la norma en la NIF 11, aquí negocio conjunto en la sección 15 de la NIF para las pymes. ¿Qué es lo más importante? Que ambas normas manejan los mismos conceptos. Para poder controlar de forma conjunta, tiene que haber un acuerdo contractual. Y ese acuerdo contractual es entre los partícipes de ese acuerdo. ¿Sí? ¿Qué buscan controlar de forma conjunta? En el caso de la NIF 11,
una operación o un negocio. En el caso de la NIF para las pymes, vamos a ver de manera inmediata, párrafo 15.3, por favor, leámoslo, Eliana. Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a un control conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta o entidades controladas de forma conjunta. Fíjense ustedes, acá tenemos ¿cuántos acuerdos conjuntos? Dos. Operación conjunta o un negocio conjunto. En cambio, la NIF para las pymes, la bendita NIF para las pymes, tenemos también una operación conjunta, operaciones controladas de manera conjunta. Tenemos también entidades controladas de forma conjunta, lo que llaman la NIF 11, negocio conjunto, el vehículo. ¿Se acuerdan? El vehículo. En este caso es el vehículo. Acá no hay vehículo. En operaciones controladas de forma conjunta. En entidades controladas de forma conjunta, la entidad es el vehículo, la empresa. Entidad, la entidad que se controla de forma conjunta. Acá no hay entidad en operaciones. La operación es construcción de la carretera o la autopista hacia Oriente, construcción de un oleoducto, construcción de un edificio, construcción de una urbanización, pero no crean una empresa. Mira, José Hernández con Eliana son socios de una empresa A, en mi caso, Eliana es la única dueña de la empresa B y entre los dos nos ponemos de acuerdo y constituimos una empresa C. Y esa empresa C es una empresa individual distinta a la empresa A y B que va a construir y operar para construir el objetivo fundamental por el cual Eliana y José se pusieron de acuerdo en un acuerdo contractual para controlar conjuntamente una operación a través de C. Pero Eliana y José pueden no llegar al contexto de constituir una tercera empresa C, sino que básicamente José coloca su propio activo y Eliana también destina sus propios activos y esos activos son los que van a poner en contexto, sin crear una empresa, van a colocarlo en contexto de básicamente construir el objetivo fundamental por el cual se han unido de manera conjunta, que es la autopista hacia Oriente, un centro comercial, un aeropuerto o lo que sea. Pero ahora la NIF para la pyme me agrega un tercero tipo de acuerdo, que es un activo controlado de forma conjunta. Que muchachos, sin complicarnos la vida, es lo mismo que operaciones controladas de forma conjunta. Lo que pasa es que el activo per se tiene operación. Este es el caso típico que en la NIF para las pymes no separan y lo dejan todo contextualizado como una operación conjunta. La propia norma NIF 11 lo menciona. En el sentido de que no voy a separar un tipo de acuerdo conjunto que sea el control sobre un activo, porque al final el activo per se mismo no existe, tiene que haber una operación detrás. ¿Me explico? Entonces, de todas maneras, de manera didáctica, en la NIF 11 existen dos tipos de acuerdos, operación conjunta y un negocio controlado de forma conjunta, y la operación conjunta es un híbrido, porque dentro de allí, además de controlar una operación, puedes controlar un activo y la propia norma lo indica. En cambio, la NIF para las pymes separa los tres. Dos que son comunes a la NIF 11 y un tercero que no tiene la NIF 11, que es el activo controlado de forma conjunta. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos despiertos? Sí, profe. Sí. Ok. Profesor, ¿podría poner otro ejemplo de los activos controlados de forma conjunta? Casi siempre es un activo que Ok. tenga operatividad y que el activo venda. Generalmente son activos que por sí mismos producen actividad, operación conjunta, perdón, producen por sí mismos. Le mencionaba
casi siempre está vinculado a bienes inmuebles. Construye un bien inmueble para alquilar. Construye un bien inmueble para venderlo. Construye un bien inmueble para que sirva de medio a la producción de algo. Ejemplo, oleoductos, plataformas petroleras en medio del mar. Construyes un barco crucero para que pasee por todo el Mediterráneo. ¿Me explico? O sea, son activos que pueden formar parte de varias empresas y esas empresas controlan el activo de manera conjunta, un avión, por ejemplo. Pero en la NIF 11, ese tipo de acuerdo que está vinculado a un activo, realmente lo llaman operación, porque es que detrás del crucero es una operación. ¿Cuál es la operación? Hacer turismo para que la gente llegue y se monte al crucero. Si no hay una actividad operacional detrás del activo, per se el activo parado en un muelle no me sirve de nada. ¿Me explico? Entonces eso es lo que buscaba confirmarlo para quien hizo la pregunta, que no sé quién fue. Gracias, profesor. Andrés Villegas. ¿Se entendió, Andrés? ¿A ti qué te gusta y estás metido en el fútbol? El estadio universitario es un activo de la universidad. Si la universidad decide con un acuerdo contractual por temas estratégicos de costo, compartir el control de ese estadio con el equipo, en el caso del béisbol, con los Leones, con los Tiburones, es un acuerdo conjunto. No es el caso de la universidad, porque la universidad es propietaria del estadio como tal. Pero un ejemplo hipotético que se pueda presentar. ¿Me explico? Eso, si existiera un segundo a bordo como controlante del estadio, eso sería un control conjunto de un activo. ¿Y cuál es el activo? El estadio. ¿Qué otro pregunta está aquí? Fíjense, vamos a ver las definiciones, con eso cerramos, pero vamos a ver las definiciones desde el punto de vista de la NIF para las pymes. Yo les voy a pedir, por favor, que para el día jueves en la clase presencial, ya ustedes hayan leído por lo menos las definiciones. Yo les voy a mandar los párrafos que van a leer. Entonces, vamos a arreglar desde el punto de vista de concepto. Vamos a ver qué significa operación controlada de forma conjunta, qué significa un activo controlado de forma conjunta y qué de forma conjunta. Adelante. Forma conjunta. Okay. Párrafo 15.4. Las operaciones de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros recursos de los participantes. La constitución de una asociación. Vamos, nos pasa lo mismo con los signos de puntuación, de coma, sin perder la idea de lo que se está leyendo. Adelante, Eliana, otra vez. La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de activos y otros recursos de los participantes. En lugar de la constitución de una sociedad por acciones. Lo voy a leer yo para que vean la diferencia. La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros recursos de los participantes en lugar de la constitución de una sociedad por acciones, asociación con fines empresariales u otra entidad o una estructura financiera independiente de los participantes. ¿Te das cuenta de la diferencia? Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo, hija. La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros recursos de los participantes, en lugar de la constitución de una sociedad por acciones, asociación con fines empresariales u otra entidad, o una estructura financiera independiente de los participantes. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo qué cosa. Que yo puedo controlar de manera operacional, puedo controlar conjuntamente, perdón, una operación sin necesidad
de la constitución de una empresa. Cuando yo estoy en ese caso, yo estoy controlando de manera conjunta una operación. Fíjense lo que nos dice lo siguiente. Adelante, Eliana. Cada participante utilizará sus propiedades, planta y equipo y llevará sus propios inventarios. Así es. También incurrirá en sus propios gastos y pasivos, obteniendo su propia financiación, que representará sus propias obligaciones. Así es. Las actividades del negocio conjunto podrán llevarse a cabo por los empleados del participante, al tiempo que realizan actividades similares para este. Sigue. Normalmente, el acuerdo del negocio conjunto establecerá la forma en que los participantes compartirán los ingresos ordinarios provenientes de la venta del producto conjunto y cualquier gasto incurrido en común. Fíjense ustedes que ven allí que una operación controlada de forma conjunta significa que en esa operación controlada de manera conjunta significa que yo tengo el control de la operación y la voy a contabilizar básicamente como si esa operación fuese una extensión más de mis operaciones propias. Eso es lo que me está diciendo el párrafo. O sea, si yo estoy utilizando mis propios activos, el activo ya lo tengo contabilizado en mis libros. ¿Sí me explico? Si yo estoy utilizando mis empleados, el salario que le voy a pagar en esa operación conjunta es un gasto mío en la proporción del empleado que yo utilice. ¿Sí me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen, muchachos? Sí. Entonces, si el otro partícipe pone sus activos, yo no voy a colocar acá, Cari, me están llamando, no puedo contestar, esa es Marta. Llaman todo el día, tienen para llamar y llaman justo a esta hora. Disculpen, muchachos. Disculpen la interrupción, porque les digo siempre que tengo un compromiso con ustedes y ustedes son mi prioridad a esta hora. Para que aprendan. El punto es que cada partícipe va a contabilizar su activo, el que pone en la operación conjunta, cada partícipe. Cada partícipe, si tiene un ingreso de la operación, va a contabilizar la parte que le corresponda. ¿En dónde? En su propia contabilidad. ¿Me sigue? Cada partícipe va a contabilizar los gastos en los que concurra en el acuerdo conjunto. ¿Dónde? En su propia contabilidad. Eso se lo toman ahí referenciado a nivel teórico, porque lo vamos a ver en la práctica el jueves. ¿Sí? Lo que quiero dejar referenciado es que no necesitan una tercera empresa. Si necesitaran una tercera empresa, ellos son accionistas de esa empresa, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Si necesitaran una tercera empresa, ellos son accionistas de esa empresa. Ya lo vamos a ver en el otro tipo de acuerdo. Entonces, vamos al escenario de leer el activo controlado de forma conjunta. Leamos, Eliana, el activo controlado de forma conjunta. Algunos negocios conjuntos implican el control conjunto y a menudo también la propiedad conjunta de los participantes sobre uno o más activos aportados o adquiridos para cumplir con los propósitos de dicho negocio conjunto. Fíjate tú, lee el párrafo 15.7. Con respecto a su participación en activos controlados de forma conjunta, un participante reconocerá en sus estados financieros: a. Su participación en los activos controlados de forma conjunta, clasificados de acuerdo con su naturaleza. Vamos al ejemplo, me quedo, muchachos, recuerden que el estadio de la UCB es de la UCB, pero supongamos que tenga dos dueños, ese estadio. La parte de la mitad del estadio es de uno y la mitad del estadio es del otro. Bueno, cada uno en su estado financiero va a contabilizar activo, propiedad, planta y equipo, estadio UCB, 50%.
Si el estadio cuesta $1.000.000, uno va a contabilizar 500.000 y el otro contabiliza la otra mitad. Eso es lo que está diciendo eso ya. ¿Me expliqué? Sí, bien. Vamos al B, literal B. Cualquier pasivo que haya incurrido. Por ejemplo, se cayó el techo del estadio, hay que reconstruirlo. Vale en la reconstrucción $100.000. Como yo soy dueño del 50% y el otro del 50%, el gasto de reconstrucción de ese techo me origina un pasivo porque es un monto importante y entonces me están dando el crédito y va trabajando la constructora que está reparando el techo. La mitad de esa deuda es mía, la mitad de esa deuda del otro. Cada quien registra como pasivo lo que le corresponde. ¿Estamos? Ok. Literal C. Su parte de los activos en lo que haya incurrido ¿Su parte conjuntamente de con qué? ¿De su parte de qué? su parte de los activos en los Los que haya activos, mi amor, incurrido. ahí no dice activo. Estoy En leyendo sus pasivo. pasivos, perdón. Su Su parte de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con los otros participantes en relación con el negocio conjunto. Estoy hablando del techo. En el caso B, puede ser un caso B. Yo estoy en el estadio el día que me tocó administrarlo. Resulta ser que ese día llegó, a mí me tocan los ingresos de esa fecha del campeonato de béisbol o del campeonato de fútbol y resulta ser que no fui diligente en llevar seguridad al estadio y hubo un desmán ese día y todo lo que ocurrió allí es responsabilidad mía. Ese pasivo, ese gasto lo asumo yo, el otro no lo puede asumir, siempre y cuando esté contextualizado así en el acuerdo conjunto. O sea, yo puedo tener pasivos y gastos conjuntos o pasivos individuales. ¿Cómo qué? Como el que acabo de decir. Soy dueño en conjunto del estadio, pero resulta ser que una vez al mes yo recaudo todo lo que se recauda en taquilla es para mí y obviamente si toda la taquilla es para mí, cualquier cosa que ocurre ese día a nivel de gastos, yo los asumo también. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el ejemplo de que yo puedo tener gastos comunes o puedo tener gastos individuales. Literal de Cualquier ingreso por la venta o uso de su parte de la producción del negocio conjunto, junto con su parte de cualquier gasto en que haya incurrido el negocio conjunto. él aquí, la NISPER les pide darle de negocio conjunto. Eso yo les pido por favor de entrada, anótenlo en el cuaderno. Nosotros no lo vamos a llamar negocio conjunto, lo vamos a llamar acuerdo conjunto. Porque a mi juicio es una mala traducción de la NISPER les pide. Acuerdo conjunto, no lo pueden llamar negocio conjunto. Sí, entonces, en ese escenario, ya les había adelantado, yo puedo compartir los ingresos. O puede ser que en algún momento el ingreso me corresponda solamente a mí. ¿Me explico? O sea, pero debe estar muy claro en el acuerdo cuál es el nivel de partida o de partición de esos ingresos que produzca el acuerdo conjunto como tal. Y en el caso de los gastos, Cualquier gasto en que haya incurrido en relación con su participación en el negocio conjunto. es el caso de los desmanes de la policía que los estaba explicando. Ustedes han visto aquí esta forma de contabilización del acuerdo conjunto que está vinculado a un activo de manera controlada, perdón, no un activo controlada de forma conjunta, ¿sí? Controlado de forma conjunta. Les pregunto, ¿tienen dudas con este acuerdo? De lo que hemos leído. No extrapolen más de allí. O sea, ustedes están maquinando desde el punto de vista contable. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista contable, cada quien a lo suyo. Tanto el activo controlado de forma conjunta como en la operación controlada de forma. Que de hecho, en la NIF para las pymes lo separa, pero en la NIF 11 es un solo nombre. Operación controlada de forma conjunta. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto como acuerdo controlado de forma conjunta y como operaciones controladas de forma conjunta en la sección 15 de la NIF para las pymes. Es decir, cada quien va a aportar su activo, cada quien va a ingresar en su contabilidad lo que le corresponde.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Pero ahora viene el tercer acuerdo, que en la NIF para las pymes lo llaman de manera correcta entidades controladas de forma conjunta, y en el caso de la NIF 11 también de manera correcta lo llaman negocio conjunto. Una entidad es un negocio. O sea, cuando yo invierto en la lunchería de la esquina, yo estoy invirtiendo en un negocio, porque es una empresa. Cuando otra empresa invierte en otra entidad, ella está invirtiendo en un negocio, porque es otra empresa. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando ustedes se consigan con el tipo de acuerdo conjunto llamado entidades controladas de forma conjunta por la NIF para las pymes, negocio controlado de forma conjunta en la NIF completa, NIF 11 para mayor especificación, nosotros estamos hablando de un vehículo en el medio de los dos partícipes o de los distintos partícipes, no necesariamente dos, pueden ser dos o más partícipes de un acuerdo conjunto. Siempre que haya en el medio un vehículo, una entidad que es la que se está controlando de manera conjunta, nosotros entramos en un contexto de inversor en acciones, como lo vimos en la sociedad, pero soy inversor en acciones de una entidad en donde no tengo control individual. Pude haber tenido influencia significativa, pero basta que tenga un acuerdo con alguien y cambio la influencia por control conjunto. Lo que quiero dejar acá en el contexto es eso, que en el tercer tipo de acuerdo yo soy inversor en acciones de una empresa y soy partícipe de un acuerdo conjunto que me lleva a controlar de forma conjunta a esa empresa. Individualmente no puedo, pero me puse de acuerdo con otro o con otros para controlar de forma conjunta esa empresa. ¿Sí? Entonces, vamos a leer ese tercer acuerdo para ya ir cerrando, Eliana. Una entidad controlada de forma conjunta es un negocio conjunto que implica la creación de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales u otro tipo de entidad, en la que cada participante adquiere una participación. Párate allí, fíjate tú, es un negocio conjunto. Que implica la creación, ahora aquí sí implica la creación de una sociedad. Soy accionista y en la que cada participante adquiere participación accionaria o tiene ya participación accionaria. No necesariamente se crea de cero la entidad. Yo puedo ser accionista con influencia significativa en una entidad, me pongo de acuerdo con otro accionista con influencia significativa de otra entidad, juntos somos más, ejercemos más poder, juntos somos más y juntos controlamos de manera conjunta a esa otra entidad en donde individualmente somos accionistas con un tipo de vínculo que puede ser influencia significativa, nunca control individual. Yo no voy a controlar, bueno, se puede dar, pero yo no voy a preferir control individual para bajar control conjunto. O sea, si yo invertí para el control individual que me lleva a consolidación, ¿qué carrizo busco yo acordando con alguien si yo soy el que manda? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de acuerdos lo que quiero dejar sentado es que yo tengo un negocio conjunto. La propia NIF 11 lo llama de manera directa, negocio conjunto. Tener controlado una entidad es que yo estoy controlando un negocio. Caso distinto a lo que ocurre en una actividad controlada de forma conjunta o de un activo controlado de forma conjunta que, repito, para la NIF 11 esto es una sola cosa. Esto y esto. Lo llama operaciones controladas de forma conjunta. No existe un activo controlado de forma conjunta para plantearle a la NIF 11 un requerimiento contable. ¿Me explico? Entonces, acá, en estas entidades de forma conjunta, el modelo de contabilización, si acá te decían cada quien a lo suyo, el modelo de contabilización de una entidad controlada de forma conjunta es lo que acabamos de ver. Y mira lo que te dice la norma para que vean que yo no los engaño y los voy llevando así,
despacito, de a poquito, en la escalera. Yo puedo decir, entrómpense con la lectura y ya está. Pero mira hasta dónde los llevé. ¿Por qué vimos inversiones asociadas? Por este señor que está acá. Porque cuando yo controlo de manera conjunta, el método de contabilización es lo que acabamos de ver. Modelo de costo, modelo de participación o modelo de valor razonable. En el caso de acuerdo conjunto, para este señor, ¿cuál es el método? Si estamos siguiendo la clase. ¿Cuál es el método? Ay, Dios mío. De participación, el método de participación. ¿Quién se ganó ese aplauso de mi parte? Dime el nombre y te aplaudo con todas las ganas. Natalie, Usted está concentrada en la clase, Natalie. Todos tienen que llegar a esa definición. Yo me fajo, los llevo de la mano. Ustedes están viendo Netflix, por echando chistes. Enfocado, muchachos. Sexto semestre del UCB. ¿Para qué les hablé de participación? Mira por allá, la NIP 27. Cuando vengo acá, a lo que venimos. ¿Cuál es el método contable del negocio conjunto estando en la NIP para las pymes? Vimos inversiones asociadas. Si yo te estoy diciendo acá que el método del negocio conjunto en NIP para las pymes son los tres, y veníamos de inversiones asociadas, ¿y qué vimos de inversiones asociadas? En NIP pymes son tres, inversiones asociadas, que estoy yo solito, que no tengo acuerdo con nadie. ¿Sí? Estoy solito. ¿Cuál es el método? Costo, participación, valor razonable, inversiones asociadas en NIP para las pymes. En NIP completa, inversiones asociadas, método de participación. Pero cuando yo decido que no quiero seguir en influencia significativa, sino que tengo un acuerdo conjunto con otro para controlar de manera conjunta, lo único que cambia allí es que ya no estoy solo. Y además que ya no ejerzo influencia significativa, sino que tengo control conjunto. Es lo único que cambia, porque la forma de contabilización es la misma. Si voy a NIP para las pymes, 3 métodos. Si voy a NIP completa, un método. ¿Qué cambió? Que ahora no soy inversor en asociada, sino que soy inversor en un negocio de conjunto en este tipo de acuerdos, mosca, porque son 2 en NIP para las pymes, 3 en NIP para las pymes, 2 en NIP completa. En este tipo de acuerdo, ¿cuál acuerdo? En donde hay un vehículo, en donde existe una empresa y en donde yo soy inversor. En este tipo de acuerdo, NIP para las pymes, los mismos métodos que en inversiones asociadas. En NIP completa, el mismo método de inversión asociada. ¿Y cuál es ese método de NIP completa de la inversión asociada? Repítelo con ganas otra vez quien no haya respondido. el método de la participación. Método de la participación. Chicos, armen su mapa, armen redes. No la red de Instagram. Utilicen Instagram, TikTok y todas esas redes para estudiar. Pero armen redes. ¿Por qué se llaman redes? Porque arman redes. Unen los puntos. Unen puntos. ¿Qué es una red? La red es unión de puntos. Que el conocimiento para ustedes sea una red, unión de puntos. ¿Por qué la señorita respondió? Porque está enfocada, la está agarrando. Quizás otro que no haya respondido también la tiene, pero le da miedo. Tienen que soltarse. Van a ser contadores públicos. Y muchachos, en el mundo real, en mi mundo, en el mundo real, si yo no hablo, me comen vivo. Si yo no me muestro lo que sé, me comen vivo. Se lo digo en serio. Ustedes van a competir con buitres, con colegas, y esos buitres pueden ser colegas de ustedes. No es que ustedes vayan a ser unos buitres, muchachos. Es un decir. La competencia es dura, es lo que quiero decir. Si usted no se pone la pila, otro se lo va a comer. Vaya primero que usted. Y eso aplica para toda la vida. Si a ti te gusta una chica y no la ataca, chao, llega otro y la ataca. Y para las chicas también igual, a lo mismo. Exactamente lo mismo, acá es lo mismo. Si usted no ataca esto con ganas, otro la va a atacar.
Se va a graduar primero que usted. Va a conseguir empleo primero que usted. Mientras usted está pensando todavía de que está hablando este profesor, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿de qué habla este señor? Sé que son las 9 de la noche y lo dejamos hasta ahí, pero a las 9 de la noche esta muchacha contestó, está enfocada. Mensaje para lo del parcial, que no le vuelva a pasar. Muchachos, si estamos entrenando para un parcial que va a ser a mano, papel, hoja, lápiz, calculadora, porque no hay para más, ¿cómo ustedes practican haciendo los ejercicios en Excel? Sano consejo. Sano consejo. Practiquen a mano. Miden su tiempo. Miden su tiempo. ¿Me explico? Esas son cosas que pueden pasar. ¿Sí? El examen en la parte de arrendamiento que den que le iba, no hay tiempo, son las 9 de la noche. Hasta ahora no lo voy a tener más. Porque ustedes están más cansados, yo estoy más. Quizás ustedes están más cansados que yo o al revés. Por mí podemos seguir hasta las 10 de la noche, pero bueno. El punto fundamental es que el ejercicio de arrendamiento daba para 1 hora de solución. Obviamente tuve que hacer un ajuste por un tema de calculadora y cosas de esas que pasan y que potencialmente pueden ocurrir y bajé el contexto de uno de los dos ejercicios, pero daba para 1 hora. Aún así, calculando los 24 en cada ejercicio, daba para 1 hora. Porque lo que se pedía resolver eran 3 meses puntuales. Entonces, el mayor trabajo era calcular valor presente, armar la tabla, hasta donde la tenían que armar, hasta donde le pedía el ejercicio los asientos contables. ¿Sí? Entonces, eso es un escenario de control. Y sí les doy recomendación. Cuando estudien, porque no hay para más. Si estuviésemos en la Católica, oye, los meto en un laboratorio y hacen el examen en Excel. Pero no estamos en la Católica. Ojo, muchachos, con todo respeto, son las condiciones del UCB. No estoy siendo irrespetuoso con la institución, simplemente son las condiciones del momento del UCB. Entonces, cuando vayan a estudiar, papel, lápiz, borrador, manopla. Posiblemente a lo mejor en el Excel tratan de referenciar y tenerlo más bonito, pero háganlo a mano, así van ganando destreza y rapidez. Ustedes se quedan de los exámenes de 4 horas, los míos eran de 8. Entonces, y no estudié en la central, porque si hubiese estudiado en la central eran de 10 horas, era más largo. Entonces, nada, muchachos, los dejo, vamos a pasar revista desde acá. ¿Alguna pregunta del tema de hoy? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. ¿Todo claro? Vamos a ver, muchachos. Hasta ahora no hay preguntas. Vamos a ver los enunciados de los ejercicios y los parciales cuando llegue. Se queda acá.